calle Plata tiene que ser una de las calles principales. ¿Así o así? La iglesia, no sé cuándo se caiga. No, esa calle está la hecha aquí nomás. Está la hecha aquí nomás. Después de para acá está. No sé, todavía para la... Sí, se escucha. ¿Cómo está, Víctor? Hola, 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 sí, hola. escuchamos. Sí, se escucha Hola. súper. Volví. Vamos a empezar. Ya. ¿Qué? ¿Un hermano no sabía si estaba conectado? Suele pasar como estamos todos en silencio. Ya, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Quizás se haga un poquito más cortita. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir. A ver, ¿dónde tengo mi presentación? Compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo, parece, ¿verdad? Pastor, ¿solamente estoy yo ahora? ¿O usted me puede ayudar con el tema de los hermanos que vayan entrando? ¿O no va a estar? Bueno, ahí voy a ver yo. A ver si no está el pastor. Ya vamos a empezar entonces con la clase de hoy día. Voy a poner como presentación. Voy a poner como presentación. Muy chiquito, por favor.
clase más de salud mental de la familia. La semana pasada tuvimos una clase donde trabajamos y hablamos sobre temáticas relacionadas a el apego, ¿verdad? La importancia o cómo se desarrollaba el apego dentro de la familia. Y fue una clase bien interesante porque justamente ahí uno se da cuenta o analiza un poquito cómo estamos nosotros, en la forma en cómo nos relacionamos con otros, ¿cierto? La verdad es que es muy interesante el tema del apego y lo que estamos viendo acá es como una pincelada más que nada, es como lo básico, por así decirlo, aunque vimos cosas bien profundas, pero solo vimos un poco de todo el mundo de lo que es el tema de los vínculos familiares, por lo tanto ahí queda también la inquietud para que ustedes puedan indagar más sobre eso, ¿ya? Bueno, está esta clase que vamos a hablar sobre la familia y las patologías, cómo según diferentes estudios, cómo las patologías se van formando dentro de los vínculos familiares, ¿ya? Por lo tanto, ay, parece que se ve mi WhatsApp acá, ¿o no? Voy a cerrarlo mejor. Voy a cerrarlo. Ya, ahí mejor. Para no distraernos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día va a ser sobre la familia y las patologías, ¿cierto? De cómo dentro de todo lo que es la crianza y cómo se van generando estas interacciones familiares, es posible poder generar o poder formar individuos con más recursos o individuos con menos recursos y más tendientes a tener patologías. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Y la próxima semana vamos a hablar ya, porque ahora vamos a hablar harto como de los problemas que se generan dentro de la familia. Pero la próxima semana espero tratar como temas que sean como más, de qué forma podemos trabajar con las familias nosotros. Aquellos que estamos, porque aquí hay pastores, ¿cierto? Personas que trabajan en el área de la salud, yo sé que hay profesores o pedagogos por acá, por lo tanto, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar? Porque sabemos mucho a lo mejor de patologías de la familia, pero qué importante también poder tener recursos de cómo poder trabajar en base a lo que vemos, ¿cierto? Así que de eso vamos a hablar la última clase. Bueno, vamos a pasar. ¿Por qué? Ahí está. Antes de eso. Ahí está. Vamos a hablar de familia y patología y según un autor que se llama Navarro, en 1992, él, en base a los estudios que realizó, dio a conocer que cuando habla de patología dentro de la familia, la describe como la presencia de los familiar y no una condición en sí del individuo, ¿ya? Entonces, él habla como de la importancia de que cuando hay una persona que está con algún trastorno o algún problema dentro de la familia, no es él solo, sino que hablamos de una familia patológica, por así decirlo, cuando hay dentro de la familia un individuo que está con algún tipo de trastorno o algún tipo de problema de salud mental, ¿ya? Y de allí la importancia que hoy día se ve como tan importante el poder trabajar no solo con el individuo, sino que también con la familia, ¿ya? También se habla, otro autor, habla que las familias llamadas tóxicas o familias caóticas o familias patológicas son aquellas en donde hay un patrón de conducta repetitivo, ¿ya? Y este patrón de conducta repetitivo es dañino para los integrantes. Aumenta con el tiempo y llega a trascender de generación en generación. ¿Ya? Esto es una de las características también de las familias patológicas. Llega a un punto en que se degradan los valores de la familia, los principios de la familia, y se provoca un ambiente de convivencia en donde es inestable, ¿ya? En donde hay conflicto constante. También, por otra parte, hay un mal manejo de las emociones, ¿ya? Como la rabia, la ira,
el miedo, ¿ya? Y donde hay un mal manejo de esto, por lo general se desvaloriza esta emoción, ¿ya? No se toma en cuenta como algo importante, que fue también algo que hablamos la semana pasada cuando ocurría con esto de los vínculos. ¿Cómo genero vínculo con un niño si no soy capaz, ¿cierto?, de poder validar su emoción, ¿ya? Y esto pasa en este tipo de familias patológicas, que por lo general no, o sea, desvalorizan como las emociones que se consideran como negativas, ¿ya? Y no son negativas, sino que son a veces más incómodas, pero necesarias dentro de todo lo que es la familia. También estas emociones invaden la armonía de la familia, como no hay un buen manejo de estas emociones, invaden la armonía de la familia y crean por lo general en los miembros culpa y dificultades también para expresarse con libertad y por ende dificultad para vincularse unos con otros, ¿ya? Eso en general se habla como de las familias patológicas o tóxicas también, o caóticas, que también tiene ese nombre, ¿ya? Es importante considerar de que nosotros en un principio hablamos de los ciclos familiares, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso, ¿cierto? Hay ciclos. Y entre los ciclos existen crisis, ¿ya? ¿Cierto? Que hablamos de las etapas que hay en cada familia y que eso va generando crisis. Pero son crisis normativas, o sea, está dentro de lo esperable. Como cuando nace un hijo, cuando hay alguna enfermedad en sí, por ejemplo, no sé, alguien que se resfría o tiene alguna enfermedad, pero que es tratable, es parte también de los ciclos, cuando los hijos van al colegio, cuando hay celos, por ejemplo, dentro cuando hay algunos conflictos conyugales, todo eso se espera que ocurra, pero que sea tratado. En cambio, cuando hablamos de patología, es cuando no se pueden manejar estos conflictos, ¿ya? Por una u otro motivo. Eso vamos a hablarlo ahora de forma más específica. Vamos a ver qué sale aquí. Hay 3 personas en la sala de espera. El pastor no estará por ahí que me ayude. Admitir. Ya. Ahí sí. Ya, vamos a hablar ahora de las características de las familias tóxicas, caóticas o patológicas. Ya, en todos los estudios que existen las podemos encontrar con esos 3 nombres, y quizás haya más, pero esos son con los que encontré yo, ¿ya? Uno de ellos es aquellas familias relacionadas con la exclusión, enajenación y restricción dentro de la familia. Habla de que se suprime el respeto. Alguien se le encendió el micrófono. Lava eso, déjate. Muchas gracias. Ahí sí, parece que sí. Bueno, dentro de todo esto está que se suprime el respeto de los miembros del grupo familiar. Ese es uno de las características. Y también un punto importante es que existe también esto del doble vínculo, ya que es bien importante poder tratarlo. Una vez hablamos del doble vínculo y yo dije, en algún momento lo voy a explicar de qué se trata, ahora es el momento, ¿ya? Vamos a hablar de doble vínculo. Hay un estudio, la verdad es que el doble vínculo es un tema como bien amplio, ¿ya? Pero en sí el doble vínculo se da cuando en una relación determinada hay más de un nivel de comunicación y discrepan o son incongruentes los mensajes que se les da a los miembros del grupo, ¿ya? Y en sí se da una relación, o sea, ¿cómo se da el doble vínculo? Primeramente se tiene que dar en una relación muy intensa e importante para la supervivencia tanto física como psicológica, ¿ya? Por lo general se da en esta supervivencia psicológica, por ejemplo, porque hay una dependencia psicológica, como cuando uno va creciendo y necesita sí o sí de un modelo a seguir, de una persona con quien vincularme. Yo como niña o un niño necesita vincularse con un adulto, ¿verdad? Que proteja, como hablábamos la semana pasada, que proteja, que genere esto de poder explorar el mundo en base a la protección que me dan. Entonces, en esta relación tan intensa,
que puede ser con uno o con varios miembros de la familia, ¿cierto? Se da que el doble vínculo tiene que haber esta relación intensa. Eso es uno. Por otra parte, se produce una comunicación que es paradójica, en la que se emiten dos mensajes simultáneamente, ¿ya? Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Y hay una relación de poder, ¿ya? En donde el que recibe este poder, por así decirlo, o donde el que está sometido a este poder, no tiene la posibilidad del reclamo, no tiene la posibilidad de decir de que está recibiendo un doble mensaje, ¿ya? Por ejemplo, si a un niño yo le digo, sé más espontáneo, ¿ya? Hijo, tú tienes que ser más espontáneo para tus cosas, pero a la vez yo le exijo que no me domine, por ejemplo. Que no sea tan obediente, por otra parte. Ay, eres tan obediente para algunas cosas, no me gusta cuando te pones así, ¿cierto? O le exijo ciertas cosas. Por una parte le digo que es espontáneo, pero por otra parte le restrinjo muchas cosas. Ahí estamos formando un doble vínculo, ¿ya? Sabes que eres libre de irte, no te preocupes si empiezo a llorar. Ahí también estoy entregando un doble vínculo. O sea, le estoy diciendo, sé libre, haz lo que quieras, pero no te preocupes. Si lloro, no te preocupes si me encierro, no te preocupes si me da depresión, pero tú eres libre. Esos son mensajes incongruentes que se dan dentro de la familia y generan un vínculo insano, un vínculo muy dañino, ¿ya? Cuando pasa que este doble vínculo se convierte en un patrón relacional habitual dentro de la familia, resulta enormemente perturbador para quien lo recibe, ¿ya? Y para todos los miembros de la familia, y por lo general genera patologías en el niño o la niña que lo vivencia, ¿ya? Y para hacerlo un poquito como más explicativo, les voy a mostrar un video, ¿ya? Así que voy a salir de acá y les voy a compartir un video que habla sobre el doble vínculo. Vamos a compartir de nuevo. ¿Me puede decir alguien si se ve, por favor? Sí, se está viendo. Este es un ejemplo del doble vínculo que también se le llama una comunicación paradójica, que digo algo pero actúo de forma distinta, puede ser en forma explícita o no de forma explícita. Este es el caso de una mujer que queda embarazada de su pololo, ¿ya? Y cómo la familia recibe este mensaje, qué le dice a su hija respecto a haber quedado embarazada sin haberse casado, por ejemplo, y con alguien que apenas venía conociendo. I suppose it's one of your copy barbs, then, is it? Well, she doesn't want it, this is for sure. Who says I don't want it? Well, you'd be a very stupid child if you did. Very stupid indeed. What do we do? Get an abortion? But don't mention that word in this house, please, if you don't mind. Disgusting. Young Christian. You know how I always feel about it. People that do it, they ought to be put away also. The point is, you needn't have it. Do you realise what effect this is going to have on your whole life? I'm not going to kill my baby. Because it's there, but you know, it's me, I'm not killing it. Look how you to decide. Who's going to bring the child up? Who's going to buy and pay for everything that will be necessary for the child? Have you realised this? You can't even keep yourself a child without another person. I'll manage. You're going to be kind? I'll manage. You'll manage. And how do you think you're going to manage? You've just no idea what it all means. And if you're going to be sensible, you'll take our advice and do what we know, feel is best for you. You say you want it, I say you don't want it, and I know what's good for you. Anybody would think you're outside my head or something. Yes, well, maybe I am. Maybe you're more part of me than anyone else in the world. You know this, don't you? Probably maybe. How do you think we're going to be to see you walking about in that position? I'll go away. Oh yes, that would be very nice. That's marvellous, isn't it? We brought you up all these years and you can walk out of the house just like that for just being a stupid child. I mean, who said I'm in the wrong anyway? That's it.
You're the one to say whether you're in the wrong or not. This is the most important thing you have got to decide. It's got to be what you want. You see, I wonder sometimes whether you do know. You say one thing, and I know different. It isn't what you want. You say you want it, but I know better than that. You're my daughter, and I know exactly what you want. It's just that I really like it. Well, I know it's a long way to go, but I mean, it's there, and I could bloody well tell you. You've upset your father and me. Haven't we always done the best we can for you? Try to guide you the way you should go? Haven't we? Have we failed? I didn't say I didn't. You see, you contradict yourself all the time. You're confused. You are confused, dear. And I'm trying to help you. And you know we love you, don't you? Bueno, Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar. ese es mío, Hay ¿cierto? digital. Hay gente de todo el mundo que viene a este supermercado y es famoso por la cabra que está en el techo. Tiene pasto en todo el techo. Y viven de hecho 2 cabras ahí. No sé de dónde salió esa cabra. Bueno, vamos a continuar acá con la presentación ahora. Me gustaría que pudieran decirme qué opinan de lo que vieron. Si alguien puede hacer como si estuviéramos haciendo un trabajo, ¿cierto?, de análisis. ¿Qué ven ustedes de doble vínculo en este video? Hablando que el doble vínculo, ¿cierto?, se da cuando hay una relación de poder, ¿cierto? Eso es lo que les decía recién. Y se da cuando hay una relación de dependencia entre uno que entrega como el cuidado, entrega la protección supuestamente, y otro que la necesita, o sea que es dependiente psicológicamente y físicamente de esta persona, que se da mucho en la crianza, ¿ya? Entonces me gustaría saber quién logra ver el doble vínculo en esto, en qué lo ve, para ir conversando de esto. Ahí Ruth dice madre sobre la hija. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Dejo abierta la posibilidad para que podamos conversar de esto. Porque el doble vínculo es un tema bastante confuso, les diré, bien confuso de poder reconocer. Hola Jessica. Hola, hermano Luis. ¿Qué tal? Bueno, de lo que yo puedo apreciar, la verdad es que no solo es manipulación de la madre, sino que también del padre, aunque la mamá lleva la voz cantante, digamos. Primero se hace una advertencia acerca del tema cristiano, de que no es bueno, o lo que entendí yo, que lo mal que sería el tema del aborto o no tenerlo. Y luego simplemente se habla de eliminarlo, de abortar, y más aún el papá habla de yo te mataría. O sea, ahí le están dando a la hija de una manera tan cruel, porque saben que de una u otra forma la chica depende absolutamente de ellos, tiene cero posibilidad de poder ser, de responder de acuerdo a las ofensas o a las palabras que está recibiendo. Se le habla de que hemos cuidado de ti, que te hemos protegido, pero sin embargo, sobre esa protección le están quitando todo el piso para que ella pueda tomar sus propias decisiones, es decir, están decidiendo por la vida de la chica. Y la chica al principio empieza con un discurso también y se va contradiciendo todo el rato porque tiene que ir contestando un poco de acuerdo a lo que van diciendo sus papás, acomodándose al discurso de los viejos. Entonces, claro que sí que hay un micrófono abierto. Sí, Claro estoy que tratando sí. de ver. ¿Qué puede ser? El pasapalabra, no. Ah, no, nada que ver. Aquí está. iPhone de Claudia. Claro, entonces, sí, claro, ahí hay un doble, ahí es como, es la perversión del vínculo que también recibe el nombre de repente, de como un vínculo que debería ser de una manera específica, de una protección sana, una protección que genera también
una cierta independencia, libertad de tomar decisiones, luego se transforma en una suerte de dictadura emocional, de un ambiente tan rígido que no da ninguna opción a que la persona pueda determinar su propio destino, digamos. Entonces, pucha, hay muchísimos matices, pero sí, hay un abuso de poder, hay un abuso de autoridad, hay esa sobreprotección que dice que mira cómo te hemos protegido toda la vida, ha dejado a la chica también un poco tan dependiente de lo que digan sus papás, que hoy día cuando están frente a esta coyuntura tan complicada, simplemente no tiene la capacidad, más allá de lo emocional que quisiera tener la guagua, pero no tiene de dónde asirse para pararse frente a los papás, porque es obvio que la relación ha sido desde mucho tiempo así. Hoy día la guagua está generando la crisis que abre todo lo que siempre fue la familia, digamos. Así es que por ahí es lo que pude observar. Gracias, Jessica. Ya, gracias, hermano. No sé si alguien más quiera dar su opinión o si ve algún otro. Bueno, Ricardo tiene la mano levantada. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha, cierto, Jessica? Sí, se escucha muy bien. Sí, buenas Ya. tardes, Ricardo. En mi opinión, yo por lo menos percibo claramente el poder, como lo mencionaba también Luis. Se ve claramente que hay un dependiente y una persona que tiene el poder, y esa persona que tiene el poder lo tiene de una manera, usando las palabras de Luis, como una dictadura, y el dependiente de alguna manera tiene que someterse a esas exigencias. Así por lo menos lo interpreto. Si se da en relaciones donde hay un dependiente y otro que tiene el poder, que abusa de ese poder, entonces claramente en el video se da esa condición. Es un excelente ejemplo de doble vínculo. Ya, muy bien, sí, justamente como lo ve el hermano Luis y el hermano Ricardo también. En el chat, a ver, vamos a ver, manipulación de la madre, la hija fluctúa entre la dependencia y la independencia, claro. También se da eso. Como dicen ustedes, se da, ¿cierto? Esto como el tema de que hay uno que necesita del cuidado y la protección, que es la hija hacia sus padres, no solamente hacia la madre, ¿cierto? Sino que hacia los padres. Necesita este cuidado y una dependencia psicológica hacia ellos porque ella está creciendo, necesita orientación, necesita consejo, necesita ayuda. Y por otra parte hay una dependencia física también porque ella en el fondo está viviendo en su casa, ¿cierto? Económicamente depende de ellos también. Por lo tanto hay una asimetría. Pero también se da el doble vínculo en las palabras que ocupa la mamá, ¿ya? Y el papá también, lo que pasa es que la mamá es la que habla más. Pero una de las cosas que la mamá le dice, una de las cosas que dice al principio, deberían deshacerse de la gente que, bueno, por una parte habla del aborto, ¿verdad? Habla como que no está bien, como que no debería existir el aborto, ¿cierto? No quiero que se hable de esa palabra en mi casa. Y uno podría decir, mira, esta persona realmente está en contra del aborto y súper bien, porque en el fondo está viendo por la vida y está viendo por su hija también, ¿cierto? Pero por otra parte, cuando el papá viene y dice de buena gana yo te mataría, eso ella no hace una intervención de eso, sino que inmediatamente le dice a la hija, mira cómo has enojado a tu papá. Y ocupa un tono tan tranquilo, ¿cierto? Tan afable, pero lo que dice es terrible. Eso es el doble vínculo. Es cuando yo en forma implícita o explícita también doy a conocer algo, pero actúo de forma distinta. O sea, esta mamá quiere hablar tranquila, le da besos a su mamá, a su hija en la frente, pero todo lo que habla es de rechazo, es de juicio, y también como que en este caso la madre permite palabras de muerte prácticamente que habla el papá hacia la hija. O sea, aquí hay un doble vínculo, pero por ambos padres y de una forma clara a través de las palabras de tanto daño, pero a través de la actitud tan afable de la mamá.
Ahí estamos viendo el doble vínculo. En eso hay que tener harto cuidado, porque los doble vínculos son los que generan las patologías como la esquizofrenia. El doble vínculo se empezó a estudiar justamente por la esquizofrenia. Y una de las características de las familias esquizofrénicas es el doble vínculo. Así que esa es una de las características de las familias patológicas, el doble vínculo. También hablaba ahí del cristianismo. Justo se dio este video, porque no es un video que yo haya buscado, sino que justo se dio como ejemplo, que lo encontré muy bueno. Y se daba de que esta familia al parecer es cristiana, ¿cierto? Lo que hiciste tú es tan poco cristiano, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, hacia ustedes, ¿de qué forma sana podemos, qué le podemos decir a esta hija, considerando nuestros principios como cristianos, sin tener un doble vínculo, sino que de una manera sana, hacia una hija o un hijo que también que va a ser, por ejemplo, papá soltero? ¿Cómo podríamos decirle todas estas frases que le dijo esta señora? Esa es la otra pregunta que hago. Para ir practicando un poquitito, ¿qué vamos a hacer? De lo que vamos a hablar la otra semana. Dejo abierta la conversación. Bueno, perdón, dale. No, Dale, no, dale, no, ya, yo ya hablé, ya dale. sí, acá Ruth, o sea, ¿cómo decirle por ejemplo, a mi hija en ese caso, que lo que hizo está mal? ¿De buena forma o cómo yo enfrentaría esa situación? ¿Qué le diría usted a una hija, ¿cierto?, que está ¿Mm? pasando por esta situación? A ver, si lo miramos de un punto, claro, obviamente, poniéndome en el caso, porque yo lo viví por experiencia propia, yo creo que la apoyaría. ¿Qué vivió usted, disculpe? ¿En qué estaba usted? ¿En qué rol? ¿Como mamá? Como hija. Como hija. Lo mío fue rol como hija. Importante, ella. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué le hubiera gustado escuchar? Yo tuve, bueno, por parte de mi papá tuve como lo de la mamá acá, pero por parte de mi mamá tuve apoyo. Ya. Tuve un apoyo de decir, ya está, ya eso no se puede hacer, hay que cuidarte y hay que cuidar al bebé. Mi papá no me habló hasta que nació mi hija, o sea, durante 9 meses. Ya. Así ¿Cómo le que yo hubiera creo gustado que hubiera sido las palabras de parte de ella, ahora que usted ya ha pasado años, ¿cierto? Que ya es mamá y todo. ¿Cómo le hubiera gustado que hubiera sido, o que le hubieran dicho? Bueno, es que uno sabe que ahí adelantó las cosas que tenía que haber hecho, o sea, hacemos las cosas al revés, ya, va a mandar con eso, pero en ese momento yo creo que lo que más necesita uno es apoyo, porque por ejemplo yo no lo tenía del progenitor de mi hija mayor, entonces estaba muy sola, necesitaba apoyo, solamente que alguien me abrazara y me dijera, vamos a salir adelante, como sea, es una vida, es tu vida, y independiente de lo que vayan a decir los demás, yo estoy contigo. Eso yo creo que es lo principal. En ese caso, mirándola también en caso de que se repitiera dentro de uno de mis hijos, yo creo que haría eso. No lo apoyaría, independiente de que yo como cristiana, como mamá, me importaría más cómo se sintiera mi hijo o mi hija en ese caso. Ya. Que la edad o lo que sea. Bueno, muchas gracias por contarnos su experiencia, que igual es de alguna forma, o sea, como de darnos a conocer su vida en el fondo, así que muchas gracias. Pero justamente, más allá, ¿cierto? Porque nuestra cultura, ¿cierto? También lo vemos en la Biblia, que habla de que hay como ciertos órdenes para hacerla, como para formar familias, ¿cierto? Pero de alguna manera también tenemos que considerar que esta persona, que de alguna forma nosotros vemos como pecado el hecho, ¿cierto?, de quedar embarazada antes o tener relaciones sexuales antes de un matrimonio, ¿de qué forma esta persona nosotros la vamos acercando a Dios también? ¿De qué forma la ayudamos a volver a, por así decirlo, como a sentirse bien con Dios y con ella misma también? Y todo eso es un proceso.
que nosotros estamos ahí como para poder apoyar y ayudar, ¿cierto? Y hay que ser claro, decir, mire, yo no estoy de acuerdo en esto otro, ¿cierto? Pero eso no significa que nosotros te vamos a dejar solo en este proceso. Nosotros ahí, como decía la hermana, que estamos para ti, vamos a estar en todas, te vamos a defender en todo y vamos a estar contigo. Pero también hay un proceso espiritual que no hay que dejar de lado. Hay un proceso espiritual para una mamá, una mujer que se va a convertir en mamá, ¿cierto? Hay todo un proceso, hay todo un tema con este ciclo, es muy difícil de ser mamá. Hay mucho apoyo que se necesita, qué importante entregar ese apoyo a nosotros como cristianos también. Hay dos manitos levantadas, Ricardo y Luis. Doy la palabra para Ricardo primero, que me sale primero acá. Y con eso vamos a continuar. Gracias, Jessy. Me gustaría plantear dos preguntas y después de esas dos preguntas responder a ambas a través de una conclusión. Respecto a este caso y a muchos otros casos, y esto me gustaría invitarles a pensar también como papás. Aquí va la primera pregunta. ¿Les hacemos saber a nuestros seres amados que los amamos incondicionalmente, aun cuando se han equivocado? Segunda pregunta. ¿Cómo nos ama Dios a nosotros cuando nosotros nos equivocamos? La conclusión es que el amor de Dios para con nosotros no es condicional a que nosotros hagamos las cosas bien o mal. Entonces, creo que lo más importante ante una situación así, similar y aún más grave, es primero decirles que los amamos y después mostrarles su error. Gracias, hermano Ricardo. Hermano Luis también. Después vamos a cerrar como todo este tema. Bueno, mire, a mí me pasó, debo reconocer que, no voy a decir cuánto, pero es más de una oportunidad, digamos. Pero yo primero me alegré muchísimo, porque iba a ser abuelo. O sea, independiente de cualquier cosa, me alegré, porque íbamos a la vez. Y en segundo lugar, yo fui, por decirlo, empático con mi hija. Decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue por amor, y eso tiene una validez más allá de la ocasión de que después irá a ser una relación permanente, ¿no? Pero yo respeto mucho que lo que hiciste, lo hiciste por amor, y fue tu primera vez, y yo respeto mucho eso, digamos, o sea, el sentimiento que sentiste, que te generaron también, le llegó a este estado de tener un hijo. Fundamentalmente respeté mucho el sentimiento de mi hija, absolutamente. Y hasta el día de hoy, cuando nos acordamos, ya es mayor, ya está casada, siempre hablamos de ese amor primero que resultó en el nacimiento de uno de mis primeros nietos, digamos. Y eso la verdad que fue así. Entonces también eso la empoderó muchísimo del estado tan complicado que estaba viviendo. Claro, obviamente con el tiempo vimos la otra parte también, por lo inadecuado y todo lo demás, que fue, y la liberación de la culpa, de no hacerle sentirse jamás culpable, sí, de que se hiciera cargo de su acción y de que entienda que hay consecuencias complicados para terminar los estudios, que se salte el ciclo de la juventud, la ida a la playa, la fogata y todas esas cuestiones ya era, porque hay que empezar a mover guaguita y empezar a estudiar con la guagua en brazos. Y eso lo entendió perfectamente. Pero fundamentalmente la amé, y yo creo que como no sé si antes le pude expresar un amor tan paternal como en aquella oportunidad, y reforzar que el amor que ella sintió también era el resultado de este amor Benjamín tan amado que yo tengo ahora, que ya va a cumplir 13 años. Pero le reforcé mucho eso, de esa parte, y la recibí con los brazos abiertos, y eso, así que eso me pasó a mí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano Luis, hermano Ricardo, igual, es importante lo que se da a conocer, porque hermano Ricardo, yo veo como que habla de la gracia, y es a veces tan difícil como entenderla,
porque más bien vemos como el error del otro, pero no nos damos cuenta que la misericordia del Señor también es con nosotros, y su gracia va con nosotros también, con nuestros errores, con nuestras faltas, que a veces nadie ve, pero uno igual tiene. Por lo tanto, bajo eso que el Señor nos ha dado en forma gratuita, que es la gracia, nosotros también tenemos que trabajar con otros. Obviamente que el pecado nos trae consecuencias, como dice el hermano Luis, tenemos que conversar con nuestros hijos, tenemos que encaminarlos hacia el Señor, pero siempre basado en lo más importante que el Señor nos vino a entregar, que fue el amor hacia nuestros hijos, nuestra familia, y actuar en base a eso. Yo quiero destacar también que la película, por una parte hablan del cristianismo, pero por otra parte también las palabras que usan hacia su hija son terribles. Hablan de aborto, deshacerse de las personas que practican algunas cosas, de buena gana yo te mataría, ¿qué usa la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? Yo sé que tú dices eso, pero no es lo que sientes, sino que como yo te conozco, como mamá, yo sé lo que estás sintiendo en este momento, y eso es lo que vale, lo que yo te digo, lo que tú dices no tiene validez. Entonces, eso se habla del doble vínculo. Lo terrible que yo digo a través de las palabras, ¿cierto? Pero a la vez se contradice con las creencias que hay detrás del cristianismo. Entonces, en ese sentido, existe el doble vínculo. Hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos con nuestros hijos, ¿ya? Porque es la base de generar patologías. Ya, vamos a dejar hasta ahí esa parte, entonces. Ahí es cuando hablamos del doble vínculo, y es importante poder identificarnos dentro de las familias con las que estamos trabajando, ¿ya? También por otra parte está, a ver, ¿dónde está mi apunte? B. No, pero todavía me falta el triángulo perverso, que igual es importante. El triángulo perverso también se da en las familias, es característica de las familias patológicas, que es cuando dos miembros de un sistema relacional que pertenecen a distintos sistemas generacionales. Alguien habló por ahí del triángulo perverso que se da en esta familia, pero en el fondo no se ve tan claro, o sea, no se ve, la verdad es que no se ve, porque el triángulo perverso se da en dos generaciones distintas. Por ejemplo, una mamá con una hija que se ponen en contra de un padre, lo ridiculizan. Un papá con un hijo se ponen en contra de la madre y la ridiculizan, por ejemplo, y se llama triángulo perverso porque la forma en que lo hacen es constante, se forma una dinámica, ¿sí? Y provocan daño a la persona que lo sufre, ¿ya? Y además hay una vuelta también. Por ejemplo, un padre que se siente complacido que su hijo ataque a su esposa, a su madre, ¿cierto? Pero luego la situación se vuelve en contra cuando la esposa se enfurece contra su esposo por esta situación. O sea, la mamá no le dice nada a su hijo, pero se enfurece y se va en contra del esposo. Pero a la vez el papá se siente complacido que el hijo trate mal a su mamá. Entonces, estos son los sistemas relacionales como dañinos que se dan dentro de la familia. Y no hay reconocimiento de emociones. Solamente nos enojamos y hay un mal manejo de esa emoción. Y hay cosas que son perversas, antibíblicas además, ¿cierto? Porque el Señor siempre habla como del amor dentro de la familia, que se generen como esto de hacer daño a otro miembro de la familia. ¿Cómo no vamos a estar formando una familia patológica si en el fondo lo único que se hace es hablar mal del otro, ¿cierto? O ridiculizar al otro, no solo en la familia, sino fuera de la familia. Y eso se da muchas veces. A veces es implícito, pero uno se da cuenta a veces en las reuniones familiares que se está ridiculizando a alguien, es constante. Ya estamos hablando entonces de este tema de ser perverso en la forma de relacionar, ¿ya? Entonces, también es bueno poder identificarlo en la familia. También está, por otra parte, las que incluyen la indiferencia. Hay alejamiento en la familia cuando prevalecen las vinculaciones que son apáticas entre los miembros de la familia. Esto está contrario, o bueno, está relacionado con lo que hablábamos la semana pasada, con los apegos. Es cuando no generamos apego o vínculos familiares ricos, ¿cierto? En amor, en ternura, en abrazo, en palabras que edifiquen, ¿cierto? Cuando no está eso, y hay más que nada apatía, no hay relación entre los miembros, no hay comunicación, entonces eso va generando indiferencia. Y hay que tener mucho cuidado porque es allí cuando nuestros adolescentes después es cuando buscan ayuda, protección, apoyo, comprensión fuera de la familia.
¿Por qué? Porque siempre ha visto indiferencia y también apatía. No hay este vínculo rico que se debe dar. Entonces, eso también ocurre en las familias patológicas. Por otra parte, está también la imposibilidad del diálogo. Hay un diálogo monologal. Y, bueno, aquí también me gustaría detenerme en qué sentido. Primero voy a leer esto. No hay apertura al otro, sino que a diferencia de lo que ocurre en el diálogo, no hay espacio para la indagación compartida, sino solo las perspectivas singulares. O sea, acá es muy importante dentro de la familia el aprender a discutir, en donde no haya un monólogo. En un monólogo solamente me escucho yo, solamente hablo yo. Pero qué importante es que se dé la apertura a que el otro también me dé a conocer su punto de vista. Y aunque yo crea que la otra persona no estoy de acuerdo, que deje abierta la posibilidad a la conversación sin involucrar mis emociones o dar a conocer emociones tan negativas. Si en algún momento en una conversación familiar estoy tratando de un tema en donde yo sé que tengo la razón, ¿cierto? En donde yo me creo el experto o la experta en el tema y no doy lugar a que el otro se exprese, porque para mí está mal, o sea, no le voy a dar lugar a que hable, ya estamos hablando a la imposibilidad del diálogo. Y las familias que por lo general tienen este tipo de discusiones en la mesa, en donde no hay una apertura a la conversación, estamos también generando una familia tóxica, ¿ya? En donde hay rigidez en la forma de dar a conocer las perspectivas. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo nosotros como cristianos a veces, ¿cierto? Que tenemos, y he visto mucho esas conversaciones en la mesa, y también he visto muchas conversaciones buenas también, ¿cierto? En donde dos personas tienen perspectivas distintas, pero aún así pueden conversar bien, en donde hay una buena conversación, una buena comida, yo pienso así, la otra persona piensa de otra manera totalmente distinta, pero no por eso me voy a involucrar de tal forma de hacer daño, o de formar un ambiente, como hablábamos en la diapositiva anterior, un ambiente tan tenso, un ambiente que en un momento puede ser de tanta felicidad, pero en un momento se convierte en algo tan tenso y dañino, sobre todo para los niños que están viendo, están escuchando esa conversación. Entonces ahí hablamos cuando hablamos de ambientes como inestables. En un momento podemos estar muy bien, pero en un momento podemos bajar un estado de ánimo tan bajo simplemente por un tema de conversación. Eso hay que tener cuidado con la familia, ¿ya? Y por otro lado también están las creencias rígidas. Este tipo de familias aportan estereotipos a los que se adhieren sin cuestionamientos. Estas familias suelen imponer sus certezas y modo de ver la vida como si fueran únicos. Algunos miembros comparten creencias rígidas que pretenden como la única verdad y buscan imponerlas a otros. Esto suele armar un juego llamado de escalada, ¿ya? ¿Por qué se llama de escalada? Donde en lugar de un diálogo con posibilidad de transformación mutua, aparecen imposiciones de verdades de ambas partes en un pseudo diálogo, ¿ya? Entonces aquí como que se ve como que hay un diálogo, pero en el fondo no. Lo que queremos es que mi verdad y lo que yo digo es la única y no es cuestionable. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros también como cristianos, nuestras familias, porque nosotros sabemos que existe nuestro Dios, ¿cierto? Creemos en Jesús, pero ¿de qué forma creamos un diálogo abierto con nuestros hijos, con nuestros familiares, en donde yo también estoy abierta, ¿cierto?, a la posibilidad de que ellos den una opinión totalmente distinta, porque esa persona va a vivir su proceso, va a vivir su forma, y aunque no sea así, aunque yo vea que la persona está muy perdida en sus creencias, yo no por eso voy a caer en el pecado de hacer rígido lo que yo creo e imponerlo, enojarme, por ejemplo, por eso, tener ira por eso, y desechar o rechazar a esa persona por pensar distinto a lo que yo estoy planteando en ese momento. En ese sentido, tenemos que tener cuidado con nuestras creencias rígidas. Pero les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la familia del esposo o de la esposa, o que en mi familia esté la verdad de que la familia del papá están todos locos. Entonces ese niño, esa niña, está convencido de que al hablar de la familia del papá o de la mamá, ¿cierto?, equivale a personas enfermas. Cuando tenemos esa idea dentro de la familia,
y tenemos una creencia así de rígida, el niño ya está generando, o estamos generando la cama para una patología. Son creencias rígidas. Les voy a dar un ejemplo. Que yo viví un ejemplo así como salía en el libro. Que una niña pensaba que estaba con una patología. Ella pensaba que era esquizofrénica. Entonces me llamó para saber si realmente era esquizofrénica. Pero esta niña yo la conozco de chiquitita y yo sé que no. Entonces, además fue psiquiatra, ha ido durante meses, y ya el psiquiatra la hubiera diagnosticado, porque es algo que es visible, ¿ya? Es algo como que se puede ver en las primeras entrevistas. Y al preguntarle por qué tenía tanto temor a tener esquizofrenia, ella me da a conocer, no, es que la familia de mi papá, mi mamá me dijo que la familia de mi papá es esquizofrénica. Mi abuela es esquizofrénica, mis tíos son esquizofrénicos. Y yo conozco a esa familia del papá, y no es así. Pero hay una creencia rígida en la familia de su mamá, y dan a conocer que la familia de su papá, que están separados, son todos locos. Entonces se genera un temor tan grande en la niña que la llevó a ir al psiquiatra. La ha tenido con tantos conflictos internos, ¿cierto? Por una creencia rígida que hay en la familia materna que tiene ahora ella. Y la llevó también a conversar conmigo. Entonces, ahí estamos hablando de una creencia rígida que trae caos al interior de los niños y de los jóvenes que se están criando en esa familia. Eso lo puedo dar como ejemplo, un ejemplo que yo lo viví. Por otra parte, vamos a ir a la otra diapositiva. ¿Cuál es otra característica de las familias patológicas? Vamos a ver acá, es la letra E. Jessica, sí, dígame. perdón, mira, bien cortito. Ahora, el hecho, lo que acabas de relatar respecto a esta niña, podría ser efectivo como para contrarrestar el efecto tan negativo y levantar ese verdadero estigma en la niña, que la persona que lo generó le hablase que en realidad lo que dijo no era verdad, que lo dijo en un mal momento y que no es cierto todo lo que ha dicho. ¿Ayudaría a la chica eso? O sea, sería lo ideal, pero tendría que ser un proceso terapéutico no solo con la mamá, sino también con la mamá de la mamá, o sea, la abuela de la niña. Porque no es solo, y aparte de esto, que también se da todo esto por los conflictos, ¿ya? Porque aquí hay un conflicto entre la familia paterna y la familia materna, un conflicto de generaciones. Por lo tanto, acá también no hay que trabajar solo con la mamá de esta niña, sino que también hay que trabajar con la abuela de la niña. Y eso tendría que una terapia familiar en donde hay que deshacer como el conflicto generacional que hay desde antes, de años atrás. Entonces, por ahora lo que se puede hacer, como yo no estoy trabajando con la familia, es trabajar ahí con la niña y darle a conocer como la tranquilidad de que en el fondo no tiene esquizofrenia y que la familia del papá no es que esté loca. Así que, pero sí, como dice usted, lo ideal es trabajar con la familia, sería lo ideal. Gracias. Por otra parte estamos en la E, las familias que son generadoras de tensión. A veces los síntomas psicóticos aparecen por primera vez frente a una situación muy estresante que se da dentro de la familia, en los miembros de la familia. O sea que no es que el estrés familiar provoque una psicosis o alguna patología, pero sí es un factor de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las personas con esquizofrenia, un factor de riesgo son caos, cuando hay mucho caos dentro de la familia. Y otro de ellos es también las familias que generan demasiado estrés. Hay una falta de claridad. ¿Qué es lo que produce estrés según un autor que es Ríos, el apellido? En 1994, según un estudio que él hizo, él da a conocer que la tensión en la familia deriva la mayor parte de las veces por una falta de claridad en lo que han de ser por ejemplo, competencia, responsabilidad, obligaciones, derechos de cada uno de los miembros. Esto trae como consecuencia la intolerancia entre los miembros. O sea que no hay una claridad en sí de hasta dónde yo puedo llegar como miembro de esta familia, ¿ya? Y también lo que se ve mucho dentro de las familias caóticas o de mucho estrés es el hecho de la intolerancia entre los miembros, entre las diferencias que hay. Las diferencias individuales que hay entre los miembros de la familia comienzan a ser tan nocivas cuando conducen un desacuerdo. Ya ahí genera angustia,
genera estrés, genera ansiedad por lo general, ¿cierto? Cuando las reglas no son como explícitas, no hay como límites claros dentro de la familia en cuanto hasta dónde puedo llegar. Pero en general las familias como generadoras de tensión se da, por lo general, familias que no pueden, como decíamos al principio, controlar bien las emociones o las situaciones, sino que se estresan con mucha facilidad. ¿Ya? Eso igual hay que considerarlo. Y importante también considerar también que otro autor explica que las interacciones afectadas en la familia tienen una cuota de nexo con la problemática de las parejas. Entonces, por ejemplo, si dentro de esta relación conyugal, ¿cierto? Dentro de la familia hay regaños, se interrumpen constantemente, exageran los aspectos negativos de cada cosa que se vive, hay una sobregeneralización, ¿ya? Todos los hijos son malos, no considera importantes los temas principales de los hijos o de la familia, exigen, amenazan, insultan, critican de forma hiriente. Por lo general, eso va generando el tema disfuncional, esto de no ser una familia armoniosa, armónica, y por lo tanto genera tensión dentro de la familia. Eso es muy importante considerarlo, ¿ya? Por otra parte están las funciones confusas. Las funciones parentales y fraternales suelen intercambiarse. Por ejemplo, el hermano mayor que castigue frecuentemente a la hermana menor, ¿cierto? Dejando o sea, tomando como el rol del padre, por así decirlo, ¿ya? Y el rol de la madre funciona como hija mayor algunas veces, no funciona como mamá, sino que como una hermana mayor, y deja el rol de mamá a los terapeutas o a los profesores, ¿ya? Eso también tiene que ver con las funciones confusas dentro de la familia. Parece que alguien se le abrió el micrófono, y ¿cómo lo puedo ver? Aquí parece, recién lo hice así. Parece que ya lo cerraron. Sí, ya. Entonces las funciones confusas se dan en que, me perdí, funciones con C, me equivoqué ahí. Funciones confusas se da, el ejemplo que les di era de que, por ejemplo, cuando un hermano mayor toma el rol del papá, en que pone normas, reglas con su hermana, a la vez la mamá, no solamente se da eso, en estas familias también se da que la mamá, por ejemplo, no toma el rol como mamá, sino que se lo deja a los profesores, a los maestros de la escuela dominical, a los terapeutas, pero ella no, ella toma un rol también como que fuera una hermana mayor. ¿Ya? Entonces, estas son las confusiones que se dan en las funciones parentales y fraternas. También una característica de familias patológicas o tóxicas. También, por otra parte, están los trastornos en la situación de apego. Ya, vamos a ver, aquí voy. Este punto es bien interesante. Hablábamos de los apegos la semana pasada, ¿cierto? Y hablábamos de que nosotros como seres humanos no estamos preparados para sobrevivir sin figuras que sean protectoras, que nos guíen, ¿cierto? Que nos entreguen no solo protección, sino que también sea seguridad cuando tenemos miedo, ¿cierto? Y hablábamos de los efectos que tienen estos vínculos tempranos, se le habla tempranos cuando son de nuestra niñez, de nuestro nacimiento, estos vínculos tempranos de protección en el desarrollo psicológico de todos los niños y niñas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las consecuencias de no contar con eso? Entonces, ¿qué pasa? Que en el apego ansioso, las personas por lo general son más sensibles al rechazo y a la ansiedad y por tanto son propensos a trastornos de personalidad como el histriónico, limítrofe o límite, por evitación y por dependencia, ¿ya? Y por otro lado está el apego evitativo, ¿ya? El aquel que evita o rechaza como el apego con otro y explica la asociación con trastorno de la personalidad esquizoide, narcisista, antisocial y paranoide. En un momento yo dije, ya voy a explicar sobre estos tipos de personalidades, ¿cierto? Trastorno de personalidad, pero es muy amplio, ya es un tema muy amplio. Así que yo les invito a que igual puedan, porque hay mucha información sobre esto, como los tipos de trastornos de personalidad que existen hoy en día, ¿ya? Pero por lo general los tipos de apego ansioso tienen que ver con un tipo de trastorno de personalidad y el tipo de apego evitativo tiene que ver con otro tipo de trastorno de personalidad. Pero aquí voy a explicar un poquitito más. Vamos a pasar. ¿Cómo es la implicación del apego y la
Nosotros hablábamos que la pérdida de las relaciones de apego se ha relacionado con múltiples trastornos de la vida adulta. ¿Se ve ahí? Con múltiples trastornos de la vida adulta, ¿cierto? Y hablábamos ahí de los ansiosos, ¿cierto? Y también de los que son evitativos. Por otra parte, también se ve, por ejemplo, lo que la depresión, vamos a hablar ahora de la ansiedad y del trastorno de personalidad antisocial. En cuanto al trastorno, me perdí un poquito de aquí, espérame un poquito. Acá sí, ya. Como dice ahí la presentación, cuando existe depresión en las personas, por lo general, ha habido una pérdida temprana de la madre, un abandono por parte de la madre, ¿ya? O por algún fallecimiento también puede ser, ¿ya? Y no hubo una persona, o hubo como una lejanía o una pérdida abrupta de este cuidado por parte de la madre, ¿ya? Entonces, las circunstancias previas o posteriores a la pérdida serán determinadas para el desarrollo de este niño o de esta niña, para generar alguna vulnerabilidad, en este caso del niño. Y cuando adulto lo que generó fue la depresión, ¿ya? También pasa que en el tema de la ansiedad está relacionado con la amenaza de pérdida y la inestabilidad que con la pérdida permanente. O sea que no, como pasa arriba, ¿cierto? La depresión, que de repente la mamá ya no está más. En la ansiedad ocurre que es intermitente. A veces está el cuidado y a veces no está, ¿ya? Y se da muchas veces este tipo de cuidado en las madres que dejan a los hijos por periodos prolongados al cuidado de otros. Y luego vuelven y generan otra vez vínculo con su hijo, los aman, los abrazan, los quieren, son las mejores mamás o los mejores padres, ¿cierto? Y luego se van del lado y estos niños quedan así, como que quedan prácticamente abandonados o quedan solos al cuidado de una abuela con quien no han generado este vínculo tan grande con esta persona que constantemente vuelve y va, ¿ya? Eso es el tema de la ansiedad que genera este tipo de relación o vínculo con la persona, con la cuidadora. Por otro lado está el trastorno de personalidad antisocial, que está relacionado con la pérdida a través del abandono, la separación o el divorcio. Por lo general, no es que en todos los niños vaya a pasar lo mismo, pero estamos generando los factores, estamos hablando de los factores de riesgo. Y los estudios que hablan que la mayoría de quienes tienen trastorno de personalidad antisocial, por lo general han tenido estas vivencias: abandono, separación o divorcio, ¿ya? Es igual, hay que considerarlo. No significa que si nosotros pasamos, nuestra familia, ¿cierto? Que esperemos que no sea así, pasa por un divorcio, va a significar que mi hijo va a ser antisocial. No es así. Todo va a depender del tipo de vínculo, como hablábamos la vez pasada, que yo genere con este niño, con este adolescente, cómo lo protejo, cómo lo trato, cómo veo sus emociones que él va vivenciando. Eso es importante. Por ejemplo, ahora estoy atendiendo a un niñito que tiene 12 años y él está pasando por un divorcio de parte de sus padres y está viviendo todas las emociones. Tiene mucha rabia, tiene mucha ira, está comiendo menos, no quiere nada con uno de los padres, pero ahí nosotros tenemos que trabajar con él, tenemos que acompañarlo, aceptarlo, ver su dolor y acompañarlo en eso. Si nosotros lo abandonáramos y no nos importara el dolor que está sintiendo, es muy probable que este niño o estemos dejando la puerta abierta para que genere un tipo de trastorno, que puede ser el antisocial, ¿ya? Eso es importante considerarlo. Por otra parte también está el trastorno, a ver la hora, ya. También por otra parte, cuando hablamos de apego y psicopatología, están los trastornos disociativos. Voy a buscarlo acá, donde voy. Que las figuras de apego, que supuestamente, ¿cierto? O que se espera que sean las que protejan, son las que amenazan, ¿ya? Son las mismas personas que tienen que protegerme a mí de amenaza, son las mismas que me amenazan, las mismas que me provocan temor, como que fuera una persona ajena, ¿ya? Eso genera los trastornos disociativos. Y los trastornos disociativos en sí tienen que ver en la adultez, ya que
nosotros vimos en unos, que era uno de los trastornos más comunes que habían aquí en Chile, que tiene que ver con la pérdida de memoria en algunos casos, ¿ya? Tiene que ver con periodos y sucesos que, de sensación de estar separados de sí mismo, o sea, genera ese tipo de síntomas, estar separados de sus emociones, que no pueden conectar con sus emociones, también ocurre eso. También hay una percepción de que las personas o las cosas que le rodean están distorsionadas o son irreales, ¿ya? Eso también pasa mucho en la ansiedad, pero se da muy fuerte en los trastornos disociativos. También hay un estrés significativo y problemas en las relaciones personales, y eso le provoca dificultades para continuar trabajando, por ejemplo, o para continuar en pareja. También pasa que hay una incapacidad para enfrentar bien el estrés emocional o profesional. Hay una incapacidad para eso. Hay un malestar tan grande que simplemente no pueden enfrentarlo, y son las personas que por lo general ocupan mucha licencia, ¿ya? Problemas en la salud mental como depresión, está asociada a la depresión, ansiedad y pensamientos o comportamientos suicidas, ¿ya? Eso pasa con el trastorno disociativo. Es un trastorno con hartos síntomas bien fuertes y que necesitan una terapia como bien larga, ¿ya? Y por otro lado están también los trastornos límites de personalidad, que el apego desorganizado de la infancia se asocia, ¿ya?, en la vida adulta con conductas autolesivas, cuando se hacen daño, ya sea en los brazos, en las piernas, en el rostro, ¿cierto? Propensión a la disociación, que hablábamos recién, impulsividad y conductas potencialmente violentas. Eso ocurre con los trastornos limítrofes de personalidad y se da por lo general por un apego desorganizado que hablábamos la semana pasada. Y vamos a pasar, para ir terminando ya, los síntomas familiares, porque también vamos a hablar como de un autor, bueno, haciendo como una finalización, por así decirlo, de todo lo que hemos hablado. Vamos a hablar qué pasa con la interrelación entre los miembros de una familia, ¿ya? Entonces, aquí hablábamos de las familias patológicas, y Ríos, que hablé recién de él, ¿cierto? En 1994, cuando hizo su estudio, dio a conocer las familias como disfuncionales, ¿ya? Y entre esos estaban las neuróticas, como dice ahí, que son las cargadas de ansiedad, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros estamos ante una persona que es ansiosa, ¿cierto? Por lo general estamos tratando con familias que son neuróticas. Esas son las características, ¿ya? Las fóbicas, que se mantienen a la deriva ante posibles peligros o amenazas. Las obsesivas, que se hallan centradas en la rigidez de rituales, ¿ya?, ante los peligros y amenazas. Las histéricas, que son las que son personas por lo general muy manipuladas, como lo que veíamos en el video, a través del manejo de emociones de los hijos, ¿cierto? Y de la utilización disfuncional de los estados de ánimo, como lo que veíamos en el video también. Esa mamá es muy histriónica, ¿ya? Es como que yo a través del abrazo, del beso, te digo tantas cosas, pero con lo que, o demuestro tantas cosas, pero con lo que hablo hago un daño irreparable, ¿cierto? También están las anafectivas, que es la pobreza de las interacciones emocionales, también hablamos de eso, ¿cierto? La falta de afecto, la demostración de amor. Y las delictivas, que son las familias por lo general que son drogodependientes, al alcohol, a la droga o a las personas también se puede dar, ¿ya? Estos son como los tipos de familia que hablaba Ríos en torno a los trastornos psíquicos, que hablamos como de los trastornos mentales, ¿ya? Y por otro lado, también es importante dar a conocer este estudio que lo encontré interesante, que como que engloba todo lo que hemos hablado, que él habló como de la familia enferma en sí, ¿ya? Y hablaba de que las características de esta familia enferma es, por una parte, problemas en la comunicación, porque la comunicación es incongruente, es confusa, sin direccionalidad, sin carga emocional adecuada. Por otra parte, hay confusión en los roles, ¿ya?, que son indefinidos, indiferenciados y a veces ausentes. Ya hablamos de eso antes, ¿verdad?
Por otra parte, hay un problema en el liderazgo. Es importante el liderazgo dentro de las familias, muy importante. Está ausente o autocrático, ¿ya? Y aquí tiene que ver mucho con la importancia y que nosotros como padres tenemos que tomar nuestro liderazgo. En caso de que haya mamá y papá, ¿cierto? La Biblia habla de que, bueno, hay mucha controversia con este tema, pero en sí siempre que le da como una autoridad distinta tanto a la mamá como al papá, pero ambos tienen liderazgo. También hay manifestaciones de agresividad, o sea que es una familia destructiva. Eso hablábamos también recién y lo veíamos en el ejemplo, ¿cierto? Del video. Es una familia agresiva y destructiva, pero hay familias agresivas también en lo físico. Pero veíamos en el video de que ellos no hicieron ningún daño, pero que destruyeron a la hija con las palabras. En cuanto al afecto, es ausente o rechazan, directamente rechazan. Y hay interacción conyugal que no es gratificante. Por lo general, cuando hay problemas en los hijos y van a terapia o adolescentes, algo pasa también en el tema conyugal. Es importante poder trabajar eso, hacernos preguntas qué está pasando entre nosotros, no solo en mi relación o la relación de mi esposo con mi hijo o con mi hija, sino cómo estamos nosotros en este subsistema que hablábamos conyugal. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ya? También hay una individualización ausente, o sea, no se da esto de que el niño o la niña pueda ser autónomo en su forma. Sino que, disculpen, no solo que el niño pueda ser como autónomo en sus pensamientos, en su forma, sino que es una familia que se torna muy rígida. Aquí se hace solo lo que yo quiero y sin cuestionamientos. Hay que tener cuidado con eso. Y me acordé de una hermana que al principio de las clases me habló sobre un grupo de adolescentes que ella tenía, ¿cierto? Como que se hablaba mucho, que había mucho como cuestionamiento, o de alguien había cuestionamiento respecto a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar abiertos a eso y juntos investigar, juntos averiguar. Ahora con internet hay tanta posibilidad de no ser una familia totalmente rígida, sino darnos lugar a realmente abrirnos, de no tener temor a eso, ¿ya? Sino que de conversar, de dar lugar a la conversación, a escuchar. Hay una integración ausente, o sea, es una familia desintegrada. Y hay una autoestima baja, interacción familiar dificultadora de una salud emocional. Por lo general hablábamos antes que tiene que ver siempre con rechazo, con palabras que no son gratificantes, discusiones que generan emociones fuertes como la ira, la rabia, el desprecio, el asco dentro de la familia. Entonces, todo esto va generando como interacciones dañinas y enfermizas. ¿Ya? Eso hablamos cuando hablamos de una familia enferma. Por lo tanto, viendo como todo este tema, ¿cierto? De las familias que son patológicas, lo que nosotros tenemos que sacar como una conclusión, por así decirlo, o un análisis de todo esto, es la importancia del amor como base de la familia, independientemente de todo lo que ocurra dentro, de todos los problemas que podamos enfrentar, de todos los ciclos y crisis que podamos enfrentar como familia, la importancia del amor hacia Dios, no hacia mí, no hacia mi creencia, no hacia la creencia del papá, es la creencia, sino que es lo que Dios nos dice, y Dios lo que nos manda es poder tener una familia en base al amor, ¿verdad? Entonces, a la gracia, qué importante ser padres, que seamos justos, ¿cierto? Pero en base a la gracia, entregar gracia y enseñarle gracia a nuestros hijos a través de nuestras actitudes también. Eso es principalmente. Entonces, dejo abierta la posibilidad que podamos conversar, alguna opinión, ¿ya? Porque para hacer más rica esta clase. Dice el hermano Luis, hay variables ambientales como la situación económica, incluso el tema de la pandemia que generan comportamientos tóxicos que se puedan superar en el tiempo cuando estas variables concluyen. Ya, sí, estamos hablando ahí de las crisis. Sí, por ejemplo, la situación económica, podríamos hablarlo como una crisis dentro de la familia, ¿cierto? La pandemia también, que es algo como que no fue esperado, ¿verdad? Pero como decía al final, recién no me dije, ¿cierto? No es lo que vivimos, sino el cómo lo vivimos.
hay una agrupación que la otra semana se los voy a presentar, una agrupación que se llama Enfoque a la Familia, no sé si lo conocen, es como algo que yo he escuchado de años, cuando era chiquitita escuchaba de Enfoque a la Familia. El pastor que está ahí, que es Sixto Porras, me llamó mucho la atención que hablaba el otro día que la mamá, ellos se criaron como una familia muy carente económicamente, ¿ya? Y siempre le cortaban la luz, le cortaban el agua. Pero él, cuando estaba chiquitito, él pensaba que, no pensaba que le cortaban la luz porque no tenían plata para pagar, sino que era por otros motivos. Entonces la mamá aprovechaba esa instancia para juntarlos como familia, prender velitas y generaba un ambiente tan bonito, dice la familia, tan hermoso en torno a las velas, que él nunca pensó que era por un tema económico. Y yo dije, qué sano es eso, qué bonito es eso. O sea, aquí no había discusión entre el papá y la mamá, oye, aquí no hay plata, que he trabajado poco, que parece que voy a tener que ir a trabajar yo, qué vergüenza, qué van a decir los demás, que hoy este niño, me enojo con los niños, porque en el fondo tengo un problema aquí con el tema de la luz, que es tan importante para poder subsistir dentro de la familia. Pero no fue así, él vio otra realidad, él vio una mamá tranquila, una mamá contenta, y una mamá que le mostró una realidad en donde era un problema. Claro que lo era, hay un problema económico ahí que él tenía con su familia, pero él lo vivió de otra manera, de una manera sana. Y lo mismo la pandemia afloró todo tipo de patologías, básicamente la ansiedad. Pero de qué forma como familia también siendo sanos nosotros como padres, le enseñamos a nuestros niños a enfrentar esta pandemia, no en base al temor, sino que en base a que nosotros mismos nos podemos proteger, nos podemos ayudar, ¿verdad? Y yo creo que no importa lo que vivamos, sino el cómo lo vivamos. Yo creo que ese es el tema de evitar que seamos una familia patológica. Patológica, dije. No sé si alguien más quiera decir algo más. Parece que no. Mira, Ricardo. respecto a lo que acaba de decir, yo también apoyo la sugerencia de ver a Sixto Porras en el Enfoque a la Familia, porque la verdad que ahí tiene una variedad de enseñanzas que cubren casi todo el aspecto familiar, enfocando a veces hechos muy críticos, muy conflictivos, pero siempre llevándolo a muy buen puerto. Entonces realmente es muy edificante, y para este tipo de trabajo que vamos a desarrollar, la verdad es que él es un elemento a consultar, pero de todas maneras, Enfoque a la Familia de Sixto Porras. Realmente es espectacular a partir de su propia experiencia, que hoy día la ha convertido en un ícono, no solo en el mundo cristiano, sino que en términos seculares también él es muy requerido para dar sus charlas acerca de la familia. Genial, sí, es muy bueno. Sí. Así que para que lo agreguen a sus redes sociales, porque se llama Enfoque a la Familia. La próxima semana les voy a hablar más de Enfoque a la Familia, sus artículos. Justamente en este tiempo están hablando mucho sobre el suicidio. Están hablando de ese tema y encuentro muy interesante porque todo es desde la perspectiva bíblica. Y lo otro también es un grupo que también se lo voy a presentar la otra semana. No es que vayan a venir ellos, sino que les voy a presentar como la documentación que tienen, la red social que tienen, que es muy buena, que es Fresh Hope, ¿ya? Y él es de un pastor que fue diagnosticado del trastorno de personalidad bipolar, tuvo muchos años con esta enfermedad, con todos sus síntomas, ¿ya? Y fue tan fuerte su situación, tan potente, estuvo con tantos síntomas que no le permitía poder ejercer su trabajo. Pero la familia como iglesia lo levantó. Y fue tan chocante positivamente para él este tema, que en el fondo él empezó a generar como estos grupos de ayuda. Y de ahí se formó Fresh Hope. Y desde ahí, para él fue tanta la ayuda de la iglesia que ha estado él 10 años sin síntomas, sin medicamentos. Y estar 10 años sin síntomas, una persona con trastorno bipolar, es un milagro. Esa es la verdad, un milagro. Entonces, él habla de la importancia de cómo la iglesia puede generar la sanidad de patologías a través de estas agrupaciones que yo me gustaría presentárselo la próxima semana. Hermana Ruth, parece que usted también quiere decir algo.
¿O no? ¿No levantó la mano? No, ay. Hermano Ricardo quiere decir algo. Con hermano Ricardo vamos a terminar. Gracias por darme la oportunidad de nuevo. Comparto plenamente lo que ustedes dicen respecto a Sixto Porras. También a mí me ha ayudado mucho, una opinión muy personal, es James Dobson. He escuchado audios de él, he leído algo de él. Ha sido una persona importante en mi desarrollo. Una influencia muy positiva. Creo que en el tiempo que estamos viviendo eso nos cuesta buscar a las personas buenas influencias, y creo en gran medida que es porque se está trabajando a nivel internacional con un plan justamente para destruir a la familia. Sixto Porras entrevista a un chico que se llama Agustín Laje. Los invito a buscarlo, y él da los fundamentos de por qué existen todos estos movimientos. Si alguien lo quiere anotar por ahí, no sé, Agustín Laje, un joven, debe tener 34 años, entre 33 y 35 años, muy preparado, y da los fundamentos de por qué se están desarrollando todos estos movimientos que estamos viendo hoy en día y que van a seguir y van a permanecer. Creo yo que es en gran medida por el desorden de prioridades que tenemos en el mundo actual donde nosotros vivimos. Se valora mucho el dinero en primer lugar, el orden de prioridades desde ese punto de vista. Primero se le da mucho valor al dinero, después el segundo valor, en la segunda escala de valor la tiene la belleza, la parte estética, y la tercera escala de valor está dada por la inteligencia. Dependiendo de la edad de la persona y del género, si es hombre o mujer, la belleza y la estética se mueven en segundo, la belleza estética y la inteligencia se mueven en el segundo y el tercer escaño. Creo que las prioridades saludables, a mi juicio, no lo he pensado, pero creo que van más o menos en este orden. Primero Dios, desde el punto de vista de los mandamientos, o sea, claro, de los mandamientos está el amor. Entonces, dentro de las prioridades está amar a Dios y al prójimo. Entonces, creo que el lugar número 1 debería estar puesto en Dios. En segundo lugar, las personas. Las personas específicamente en mis relaciones con ellos, establecer siempre una estructura de relaciones respetuosas. De esa manera creo que se manifiesta el amor, independientemente si yo opino igual o diferente a la persona. Voy a poner ahí el video. Y en el cuidado de la salud, tanto el mío como el de las otras, amor hacia mí mismo y amor hacia los demás. Creo que el amor se manifiesta a través del respeto. Si yo me respeto, me amo. Si respeto mi cuerpo, voy a cuidar mi cuerpo, mi salud. Y el tiempo, creo que el tercer escaño debería estar en el tiempo. Y después tal vez el dinero. Creo que cuando están ordenadas así las cosas, podemos tener un resultado más saludable para el desarrollo de nuestras vidas. Eso, los invito a escuchar a este chico, Agustín Laje. Les va a hacer mucho sentido lo que está pasando. Ricardo, una sola pregunta. Laje, tal como suena, L-A-G-E. Tal como suena. L-A, como Laja, el salto del Laja, con J. pero el salto del Laje. Con J. Laje, el salto, sí, con J. Perfecto. Si Agustín Laje. Si tú tuvieras el link de la entrevista que el pastor Sixto Porras le hace a él, yo creo que puede ser que lo comparte en el grupo de los... Se los envío acá. Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp, no estoy, se me apaga el compu. No estoy en el grupo de WhatsApp, me incorporé a este seminario casi por casualidad. Pero sí, les puedo dejar el link acá, si ustedes gustan, se los puedo dejar acá. Bueno, pues claro, él hace como un análisis como más con fundamento de lo que está pasando hoy en día como en el mundo. Eso es lo que he escuchado de él. Sí, exacto. Claro, sí. Es increíble lo que aquí estoy copiando el link. Ya. No. Para que entre al chat. La familia bajo ataque, así se llama. Él no es cristiano, él cuando habla, no habla desde un punto de vista cristiano. De hecho, él lo han contratado para hacer seminarios en la Iglesia Católica, en distintas organizaciones, porque justamente él no tiene una tendencia, no veo yo un sesgo religioso o político en él.
está en contra del aborto, profesa principios ahí lo dejé en el link, no sé si lo pueden ver ustedes. Sí, Les dejé sí, el ya link. se ve. Ya. Sí se ve, sí. Ahí lo Bueno, entrevista. muchas gracias, Pastor, ¿cierto? Gracias. Pastor Ricardo. Aquí hay otra pregunta que dice Nelson Martínez, dice, si uno de los integrantes deja de ser patológico, pero el resto de la familia sigue la misma dinámica, ¿qué se aconseja? Dentro de la intervención que se hace con una persona que está con alguna psicopatología, por ejemplo, depresión, ansiedad o cualquier otra patología, y deja de tener los síntomas, ¿cierto? Y se logra adaptar como a su ambiente, a su medio nuevamente, sin los síntomas, y la familia sigue la misma dinámica, yo creo que dentro de la intervención que se hace con esta persona, es importante considerar la dinámica familiar, como hablar de cómo es la dinámica, y que independientemente de la dinámica, yo tengo que salir de mi patología, ¿ya? Independiente de la dinámica familiar. Por lo general pasa de que uno puede estar muy bien trabajando con algún adolescente, con alguna persona adulta que tiene problemas con los trastornos de apego, quizá con algún trastorno de apego, y va a su casa, y la otra semana esta persona llega igual, como que echa abajo toda la intervención que se hace. ¿Por qué? Porque la familia sigue con la misma dinámica. Por eso es tan importante, o trabajo con toda la familia, o trabajo solamente con esta persona, pero que considere que la dinámica familiar va a seguir igual. Pero él tiene que hacer el cambio. Pese a mi familia, yo voy a salir de mi depresión. Pese a mi familia, la dinámica familiar, yo voy a salir de mi trastorno de ansiedad. Y para eso yo tengo que tener bien claro quién es mi mamá, qué me va a decir, qué cosa me va a seguir diciendo desde que yo era niño o niña, qué cosa va a decir mi papá de mí desde que yo era niño o niña, o mis tíos o mis abuelos. Ellos van a seguir igual con su dinámica, porque no trabajamos con ellos. Pero esta persona a la que yo estoy trabajando, la estoy llenando de recursos para que haga frente a esta situación y no tenga síntomas pese a lo que ya he escuchado. Eso es lo que puedo decir respecto a la dinámica de la familia. Espero haber contestado la pregunta según lo que entendí. Sí, gracias, Rosario. Sí. Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces la clase de hoy. Ya nos vamos a ver el próximo miércoles, va a ser la última clase. Y como les decía, ahí vamos a hablar como más de los recursos que nosotros tenemos como personas que trabajamos con familias, cómo poder trabajar con ellos desde la esperanza, ¿ya? Y vamos a ver como harto tema de que habla el pastor Sixto Porra, Fresh Hope también, que trabaja con familias, para tener un poquito más de recursos para trabajar dentro de la iglesia, ¿ya? Eso, hermanos, que estén muy Hermana bien. Jessie, antes de que sí, lo que pasa es que no han subido el material de sus clases de este mes, entonces para poder repasarlo y estudiarlo. No, yo estuve revisando tanto WhatsApp como Classroom y no están. Ya, yo se los voy a mandar al WhatsApp, ya, porque yo no sé, la verdad es que yo no sé usar mucho la plataforma, ya, por lo tanto se los voy a mandar al WhatsApp, ya. Ya, pues que estén muy bien y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo, Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Buenas noches.